Nico, ¿me escuchás? Sí, perfecto. ¿Me escuchan bien? Voy a dejar porque ahora sí entro. Todo tuyo. Bueno, genial. Muchísimas gracias. Una gran alegría estar acá con todos ustedes, con los colegas, con todos en un lindo día ya casi de primavera. Bueno, innovar para ganar, ese es un poco el tema o el espíritu, si se quiere, creo que mejor el espíritu que el tema. Y como verán, le puse fecha hoy, ¿sí? Porque me parece que tenemos que volver a visitar los temas, ¿sí? que raigalmente, que esencialmente nos convocan y nos habían convocado y nos seguirán convocado, que en definitiva es ganar, ¿sí? Que en definitiva es competitividad. Que hoy casualmente o coyuntural o estructuralmente, el tiempo dirá, coincide con ser digitales, con no solo ir a lo digital, sino ser profundamente digital. Pero en realidad no es que queremos ser digitales como misión en la vida empresaria, sino que lo que queremos es ser competitivos. Y después vamos a profundizar, obviamente. Luego quiero visitar rápidamente, porque tampoco hay tanto tiempo, la conexión o la falta entre la inversión y el valor de la compañía, ¿sí? Un poco respecto de cómo el valor de la compañía refleja esta competitividad de la cual hablábamos recién. Me gustaría seguir con cultura o tal vez gente, ¿sí? como factor habilitador, también como driver influyente en nuestra agenda, ¿sí? Y como probablemente la condición necesaria, habilitante, por ende, más importante o al menos más común y frecuente que todos nosotros, independiente del modelo de negocio, de la industria en la cual estemos, tenemos. Visitar un poquito la Agenda 2020, ¿sí? Ver cómo lo coyuntural hoy se refleja. Dame 10 minutos, Adriana, por favor. Nuestra agenda, evitar cuesta para ¿sí? Entrar. Por eso cierro la puerta. Cuando esté la puerta cerrada, no entres. Y por otro lado, no. Cómo esto se refleja en los KPIs que tenemos en nuestra agenda y cómo esos siguen siendo o no los que teníamos antes y los que tenemos ahora y los que tendremos luego. Entonces, un poco yendo al primer punto de la agenda, vemos que como en todo, hay gente que lo hace por cumplir, y sin embargo, probablemente la manera más valiosa de hacerlo es en profundidad y no solo en términos de soluciones, ¿sí? Sino en términos de qué problemas queremos neutralizar, qué amenazas queremos evitar y claramente qué oportunidades queremos capitalizar. Y para que esto realmente sea factible, lo que los estudios indican, lo que los estudios ad hoc y también la experiencia del día a día atendiendo a los clientes indican es que los que realmente lo hacen bien no solo invierten en transformarse digitalmente, sino que lo hacen como organización integral e íntegramente, ¿sí? Si no, no hay manera y realmente vemos que los procesos se truncan, requieren rework y finalmente terminan fracasando y se desvirtúa un poco la marca de lo digital, el impacto que los procesos podrían tener. Lo otro que queríamos señalar es que al final se trata de revenue, ¿no? Sigue siendo revenue, y lo que vemos es que para lograr este revenue hay que priorizar. Muchas veces las empresas, los clientes, nosotros mismos nos engolosinamos y vemos cómo desde el punto de vista teórico y cuando se analiza cada uno de los frentes de acción por separado, pareciera que todo es factible de desarrollar en paralelo, y la verdad que no. Y al abarcar todo junto y demasiado en una instancia de tiempo, finalmente se pierde muchísima efectividad. Entonces no es que hay que hacer todo secuencial, pero tampoco se puede hacer todo en paralelo, y claramente hay que escalar de un modo realista y en todo caso ver en qué casos podemos paralelizar y en qué casos no podemos paralelizar. Hay algunos procesos que si se quiere son biológicos y que inexorablemente, por más capital, por más CAPEX, por más OPEX que le pongamos, sí o sí llevan una cantidad de tiempo. Por último, desmitificar un concepto que solo los pequeños, solo los startups, solo las
las techs, las insurtechs, las fintechs, las techs que sean, son las que realmente pueden innovar. Hemos visto, vemos y seguiremos viendo casos de éxito rotundo en innovación, en disrupción, hacia afuera, hacia el interior de las propias organizaciones, en colosos que vienen de la economía tradicional de hace décadas, más de 100 años en algunos casos, y es gratamente sorprendente, es muy lindo ver cómo esos colosos que tienen arquitecturas, organizaciones, legacy, etcétera, etcétera, logran superarse y dar el gran paso, sí de pronto emulando a los digital native en un montón de cosas, pero como realmente muchos casos de éxito aparecen y con resultados contundentes. A ver, ¿qué hacen en general, qué hacen frecuentemente los que lo hacen bien, ¿no? La verdad que esto pareciera muy interesante porque al final estamos tratando todos, ¿no? Con lo cual es como muy útil, muy valioso ver cuáles son los patrones comunes de los exitosos, ¿no? Medido estadísticamente, por valor obtenido. Entonces, uno es que se permiten cambiar de modo profundo el modelo de negocio, no es solo cómo lo hacen, no es solo cambiar un canal, un modelo de precio, una promoción, un modo de llegar al cliente. De repente cambian rotundamente el modelo de negocio. No quiero entrar en los típicos casos, ¿no? Cliché, que siempre hablamos, pero la verdad es que no necesariamente hay que cambiar el modelo de negocio, pero sí hay que necesariamente permitirnos repensarlo y volver a comprometernos con ese modelo de negocio cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. Entonces, de ahí que lo que vemos que los que más valor obtienen son los que enfocan sus esfuerzos de transformación digital en su gente, en sus clientes, en sus productos y en sus procesos, ¿sí? Está muy bien un montón de otros esfuerzos, pero al final del día tenemos un día y una cantidad de dinero que invertir. Y estadísticamente estos son las palancas o los focos de acción que han comprobado ser más valiosos para invertir, ¿sí? Por último, respecto de factores clave de éxito, algo que probablemente no sorprenda, pero es bueno destacarlo. Sigue siendo importante la fuerza, ¿no? Sigue siendo importante la contundencia, por supuesto en proporción a la escala que cada organización tiene, pero al final la magia, el talento, la mística, la manera de organizarnos, etcétera, etcétera, no suplen la inversión. Con lo cual hay que reconocer que tenemos que dedicar resultados, que tenemos que dedicar reinversión de utilidades a este tema si realmente queremos protegernos hacia el futuro y ser una compañía cada vez más valiosa. Yendo a cultura, ¿no? que era lo que mencionaba al principio a modo introductorio. En primer lugar, destacar a los audaces. La verdad es que tal vez es intuitivo y hace sentido común, pero bueno, como dicen los ingleses, el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Entonces, está bueno destacarlo. La audacia premia, ¿sí? La audacia paga, y lo vemos en un montón de casos donde la cultura que se permitió reinventar una compañía a sí misma tiene mucho payback. Las nuevas generaciones esto lo perciben como muy bueno, y eso a su vez habilita una posición muy ganadora respecto de la guerra del talento, que probablemente sea hoy la guerra número 1 en relevancia que todos nosotros tengamos en nuestra agenda. Por otro lado, este tipo de cultura, este tipo de audacia, este tipo de organizaciones líquidas, ¿sí? Donde todo va y viene con mucho menos frontera y el talento fluye de acuerdo a las inquietudes y a las capacidades que tenemos, lo que permite sobre todo es percibir amenazas, ¿sí? y percibir oportunidades, y por ende neutralizar las primeras y capitalizar las segundas desde la base. Que se ha dicho muy, muy sinceramente, la base es lo que habitualmente está más cerca de la realidad, y por ende tiene una imagen mucho más nítida, una observación mucho más certera de la misma, y por ende, en este fluir mucho más libre, es muy valioso que esta cultura permee y permita capitalizar lo que nuestra organización en total nos está queriendo traer.
¿sí? Seguir con diversidad e inclusión, esto es esencial hoy por hoy, y es esencial porque nos mejora, y es esencial porque es lo que nos permite también estar en una agenda que hoy por hoy es esencial para que nosotros seamos relevantes en un sentido en el cual nuestra gente, nuestros equipos nos piden y nos asocian, y hoy por hoy el trabajo, la empresa, ya no es solamente un lugar al cual uno va y del cual uno viene, es un lugar con el cual uno se compromete y tiene una identidad y tiene una esencia, y eso a su vez es muy lindo de vivir, y a su vez genera un compromiso y una retención, si se quiere, un vínculo a largo plazo que tenemos con la gente, lo cual todos sabemos lo importante y lo positivo que es para hacer de todo este proceso de cambio una realidad. Por último, en lo cultural es esencial usar la tecnología, ¿sí? El Tech for Change. Y Change Management, hoy creo que era Pablo que hablaba de Change Management, me encantó escucharlo, volver a ese término, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Hay que administrar el cambio, y hay que administrarlo hoy, y hay que administrarlo mañana, va a seguir. Claramente es la única constante, es esa, ¿no? El cambio. Entonces, en ese sentido tenemos que usar la tecnología no solo para las cuestiones más de infraestructura o de sistemas contables o de analítica avanzada, sino también para la gente. Tenemos que usar las tecnologías sociales que hoy hay, tenemos que usar los vínculos que podemos generar, la expansión y el salto de conocimiento, y sobre todo ver qué es lo que necesita cada persona antes que esas personas así lo pidan, ¿no? Y estar ahí súper en tiempo y usándolo como esa gente necesita para cada uno de sus roles. Algunas barreras muy frecuentes son, bueno, la falta de conocimiento de las nuevas tendencias, el talento digital, el desarrollo de la infraestructura tecnológica que llega a veces mal o tarde, el diseño organizacional comprometido y profundo y apropiado, los fondos, ¿sí? Como decíamos antes, y la coordinación estratégica entre el negocio y lo digital, ¿sí? Así que eso respecto de cultura. Volviendo al 2020, ¿no? Como decíamos antes en la introducción. Y el 2020 como ejemplo, la verdad que ya estamos todos un poquito, no sé si aburridos, pero claramente hemos visitado la agenda del 2020 y ya no hace falta que ninguno de nosotros les comente qué es lo que en el 2020 se convirtió en un must. El otro día había el chiste de quién fue el que más aceleró en su organización la transformación digital, y estaba el CTO o el CEO o COVID, ¿no? Y bueno, claramente elegían a COVID como el C-Level que más había acelerado la transformación, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, acá estamos, y el e-commerce hoy ha resultado ser una variable clave ni siquiera de éxito, de supervivencia en muchos casos, y nos ha generado como ejecutivos, como empresarios, como funcionarios, una necesidad de hacer todo al unísono, ¿sí? Nosotros tenemos clientes de retail que han vivido, sufrido o tenido la oportunidad o han sido beneficiados con un salto de volumen de 50 a 1 en 2 semanas, ¿sí? Con lo cual, ¿qué se hace? Bueno, en 2 semanas, cuando el volumen salta en un canal digital de 1 a 50, bueno, se hace todo junto. Entonces, la verdad que vamos a verlo ahora, que hubiese sido de pronto mucho mejor prever esto, ¿sí? Y tener un observatorio con tendencias que se vienen por frente, cómo va subiendo la probabilidad de cada una de esas tendencias y cuáles son los posibles impactos que esas tendencias tienen, como para no tener que hacer todo junto y al unísono. Entonces ahí, un poco, en algún momento un profesor de la facultad a mí me decía que el largo plazo es a largo, así que tranquilo, pero por otro lado, como las cosas de largo plazo llevan un montón de tiempo, porque son a largo plazo, no tan tranquilo, mejor empezar a hacerlas ahora, ¿sí? Y esto es un poco el mensaje más retumbante que me quedó de muchos CEOs que me decían, y debiéramos haber reemplazado la plataforma de e-commerce por una un poco mejor hace 2, 3 años, la hubiéramos pagado en 2, 3 años, la tendríamos totalmente probada, bueno, etcétera, etcétera. Y por otro lado,
aparte de observar tendencias, tal vez hay que tener algunas comidas precocidas, ¿no? En el horno, cosa de tal vez que no se ve 10 minutos, sino 4 horas. ¿Por qué? Porque lo único que sabemos es que el 2021 de alguna manera nos va a sorprender, y creo que nadie en este foro, nadie de los asistentes puede saber exactamente cuál va a ser el must-have solution del año que viene o de los años venideros. Entonces, en ese sentido, humildad para seguir observando. Y concluyendo, como para cumplir con el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el foco o cuál debe seguir siendo el foco, ¿no? El foco debe seguir siendo un poco lo mismo de siempre, ¿no? Debe seguir siendo eficiencia y productividad, y luego hablar de automation o de RPA o de inteligencia artificial aplicada a la automation. Debemos seguir siendo flexibles y escalables, ¿sí? Ahora, tal vez eso es Agile at scale, es Agile por fuera incluso del ciclo de software, es Agile en toda la organización, es contar con un Data-Driven Organization, es un montón de cosas, pero en el fondo seguimos buscando ser flexibles y ser escalables. Debemos tener una organización que sea súper veloz, y para eso debemos tener una organización invertida, donde la gente que está cerca del cliente sea la máxima jerarquía. Debemos tener derechos de decisión optimizados, no por jerarquía, sino por relevancia y por impacto en el valor de la compañía. Y por último, últimas dos cosas, dos indicadores o dos familias de indicadores que tal vez antes estaban en un segundo nivel y nos parece que hoy debieran estar en el nivel máximo de la compañía, debieran ser parte del C-suite, ¿no? De la agenda de los máximos responsables de cada uno de nosotros. Deben ser, que tal vez antes no estaban, ¿no? Y al mismo nivel que eficiencia, que productividad o que escalabilidad, la rapidez, ¿sí? La rapidez hoy es un mandato que se ganó un lugar en la agenda per se. No importa solo la rapidez por la rentabilidad que genera, sino que importa la rapidez por sí misma, porque es algo que nos puede permitir sobrevivir o permitir ganar un market share más de lo proporcional en un año como este. Y por último, la capacidad de respuesta del cliente, porque vemos cómo, si no respondemos a lo que el cliente nos pide día a día, de pronto nos quedamos afuera de la cancha y nos enteramos cuando ya no nos llega la pelota porque estamos afuera del partido. Así que bueno, esos eran los principales puntos que traía como observación de estos últimos meses para compartir con ustedes. Así que bueno, muchas gracias por el espacio.